Hola chicos, pues bien, hoy nos toca ver en Introducción al Comercio Exterior un tema relevante, un tema importante como los que hemos venido viendo, el cual se trata de la geografía comercial, ¿sí? ¿A qué nos referimos con geografía comercial? Como nosotros estamos hablando de comercio exterior, pues tenemos que tener una noción clara del mercado exterior. ¿Qué condiciones existen en estos mercados, geográficamente hablando, que nos puedan servir para identificar opciones de negocios, oportunidades, sí, o bien determinar si nuestro producto puede funcionar o no? Tradicionalmente se ha considerado que la distancia es un factor determinante en la orientación geográfica de los flujos de comercio entre los países. Cuanto más próximo estén unos países, mayor será el comercio entre ellos. En los últimos tiempos, sin embargo, se pensó que la relevancia de la distancia había disminuido gracias a la mejora de los transportes y en las telecomunicaciones y a las mayores facilidades que el e-commerce, que es el comercio electrónico, ofrece para identificar clientes o suministradores, negociar contratos y efectuar pagos. Es decir, la distancia en un principio pues era de los elementos a considerar, decir, ok, me conviene llevar mi mercancía hasta Suecia, todo lo que tengo que pagar en flete, o sea, conviene hacer ese negocio. Luego se analizó los tipos de transporte, ¿existe la posibilidad de llegar hasta allá? ¿Hay formas de llegar hasta allá? ¿Sí? Tecnológicamente, ¿qué es lo que se está moviendo en el mercado? Toda esta información nos va a permitir entonces ubicar a nuestros clientes potenciales sin importar en dónde esté. Y ese análisis, que es la investigación de mercado, que forma parte de la investigación de mercado, pues nos va a ayudar precisamente a establecer una ruta eh, lo más eficiente posible para colocar nuestros productos en mercados extranjeros. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que la distancia continúa siendo un factor clave para explicar la geografía de los flujos de comercio exterior. ¿Ok? La relación entre distancia y flujo de comercio, es decir, ¿qué tan lejos está que me permita enviar más mercancía en mayor tiempo o mayor número de veces? ¿O qué tan lejos está que lo impide? ¿Sí? Se ha teorizado en los denominados modelos de gravedad, según los cuales los flujos de comercio entre dos países dependen fundamentalmente de la distancia entre ellos y del tamaño de sus economías. Es decir, si nos remontamos al caso México-Estados Unidos, Estados Unidos recibe el 80% de nuestras exportaciones, ¿sí? Podríamos decir que es porque es nuestro vecino, porque pues, nos divide una frontera terrestre que la podemos cruzar fácilmente, eh, y por eso la economía mexicana depende de la economía norteamericana. ¿Ok? Esa podría ser esa relación distancia-flujo de comercio que hablan. Pero entonces hablamos de Centroamérica. ¿Ok? Guatemala también está cerca. ¿Sí? Nos divide una frontera terrestre. Pero ¿por qué no tenemos la misma, el mismo flujo de intercambio comercial como lo tenemos con Estados Unidos? El tamaño de las economías también forman parte de un valor fundamental. Por eso el comercio exterior, vamos a poner un ejemplo, en España es muy elevado con Francia, un país grande y próximo, ¿sí? Pero también cerca de España hay otro país que se llama Andorra, pero es más pequeño, ¿sí? Y obviamente pasa lo mismo de la relación México-Estados Unidos, México-Guatemala. Actualmente, el crecimiento de las economías se encuentra determinado en este factor, que es la distribución del PIB, que es el Producto Interno Bruto. Si podemos ver en esta gráfica de pastel, Estados Unidos, solamente Estados Unidos, acapara el 24,32% del crecimiento económico. Se le acerca China y el resto del mundo puede superar a los Estados Unidos, pero estamos hablando del resto del mundo. Estamos hablando de 50, 60 países más, que entre ellos logran un 33,50%.
Pero Estados Unidos por sí solo es la economía más grande del mundo, con un 24.32%. Nosotros ni aparecemos en la gráfica, o sea, pero bueno, ahí vamos. En algún momento creo que somos parte de ese resto del mundo. Por ahí a estar nuestro 0.0001%. ¿Ok? Bien. ¿Por qué la distancia sigue siendo tan determinante en el comercio internacional? Uno, por los acuerdos comerciales que podemos celebrar. Los países próximos geográficamente tienen más propensión a negociar acuerdos de liberación comercial entre ellos, y estos contribuyen lógicamente a impulsar el comercio. La Unión Europea, el Mercosur, el extinto Telecan, ahora TEMEC, son algunos ejemplos de acuerdos comerciales entre países próximos geográficamente. En la Unión Europea, por ejemplo, estamos hablando que empezó con 27 países que se unificaron en un solo bloque, donde unificaron hasta su moneda. Cada quien desapareció su moneda y la convirtieron en euro. Hoy solamente quedan 12 países que conforman este bloque, y probablemente 11 porque, bueno, no recuerdo bien la situación de Grecia, que estaba por salir de la Unión Europea. Pero obviamente todos estos países son colindantes. En el Mercosur son países latinoamericanos, el Telecan, México, Canadá, Estados Unidos. Es decir, los grandes acuerdos comerciales están dados por países que comparten geografía. Entonces, por eso sigue diciendo que la distancia es un valor fundamental. La proximidad cultural. Los países más próximos geográficamente tienen también más tendencias a ser más parecidos culturalmente. Y recuerden que en la cuestión del consumo, las similitudes de mercado nos pueden favorecer. Por ejemplo, el mercado latinoamericano, no nos vamos a ir muy lejos. México y el Chile, sin albur. México, que es uno de los principales productores de chiles en sus diferentes variedades, el mayor éxito lo tiene en Latinoamérica, porque compartimos ese gusto por el sabor picante. No lo vamos a negar, en Estados Unidos también hemos logrado colocar nuestros productos picantes, porque parte de esa colindancia geográfica pues nos ha llevado a tener ciertas similitudes en ese sentido. Pero por ejemplo, nuestros productos picantes en otros países, por ejemplo, europeos o en países asiáticos, es muy difícil, salvo que haya mexicanos allá que los lleven, pero realmente no es un mercado como tal. Entonces la cercanía sí nos permite esa proximidad cultural de consumir productos similares. La confianza y las relaciones personales. En la mayor parte de los países del mundo, la confianza es un elemento clave para los negocios. Y la confianza se construye con relaciones personales, más fáciles de desarrollar cuando la distancia es menor. Es decir, nuestros socios comerciales que estén dentro del continente americano, que tienen mayor facilidad de llegar a nuestro país, de relacionarse, de ver cómo interactuamos con ellos, qué tipo de negociaciones hacemos, es más sencilla. Aquellos socios comerciales que vienen del otro lado del mundo, ¿sí?, donde tienen que invertir más horas de vuelo, donde tienen que invertir más capital para llegar a México, o donde es más tardado la relación personal que se pueda llegar a tener. No es como, por ejemplo, un socio en Estados Unidos que puede estar viniendo cada fin de semana o cada 2 veces por semana a checar sus negocios o a ver a sus inversionistas aquí en México. A un chino, a un japonés, ¿sí?, a un australiano que tendría que venir una vez al mes, porque estar viajando 2 veces o una vez por semana, estamos hablando de costos muy, muy elevados, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Esa confianza que vamos a generar normalmente la tenemos más con la gente cercana, en este caso con países colindantes.